A pensar más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todo el Perú y el mundo. Ya estamos conectados con Chimbote a través de Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba TV, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. En Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, Atipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Lampa, Radio San Valentín, Cerro de Pasco, Radio Activa, Guanta, Radio Continental, Onda Digital TV, Fuego TV, Full TV, Quillabamba TV, los canales que nos están transmitiendo. También en nuestras plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba TV, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Muy bien, hoy es 5 de abril del año 2023. Hace 31 años, Alberto Fujimori dio el autogolpe de Estado. Rosa María nos va a recordar todos los detalles y la parte de lo que ha significado desde ese entonces. También hay que decir que ayer el Congreso tuvo mucha actividad. Ya sabíamos, rechazó el debatir la vacancia de la señora Boluarte. También rechazó la moción de censura contra el ministro de Interior Vicente Romero y interpeló al ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, que siguen con la misma narrativa. ¿Y qué pasó aquí? ¿Y qué pasó en Estados Unidos? Todo el detalle nos trae Rosa María Palacios. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, pero la noticia más importante para nosotros hoy es que es el cumpleaños de Abel. Así que un feliz cumpleaños a nuestro productor general, que cumple 50 y muchos, ¿no? Por ahí. 59. 50 y muchos, pues ya muchos. Y nada, un abrazo muy grande para Abel y estoy segura que Rosa María va a ser ahorita, va a recibir cientos de mensajes en el correo y en el Facebook de la radio. Así que un feliz día. Día 5 de abril, dice Abel, siempre dice, nadie se puede olvidar de mi cumpleaños porque es el 5 de abril. Así es, hoy día es el aniversario del golpe de Estado de Alberto Fujimori en 1992. Ya son 31 años, muchísimo, realmente muchísimo tiempo para seguirlo recordando, pero ha sido recientemente muy recordado a raíz del último golpe de Estado que hemos tenido, el del expresidente Pedro Castillo. Pero antes de hablar de todo esto, vamos a agradecer a nuestros auspiciadores. La Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión. Informes en Facebook, @PUCMGS, o al teléfono 993-028-464. Y de otro lado tenemos a Urbánica. Diseñamos y construimos viviendas que te conectan con la naturaleza y que generan bienestar para tu hogar. Si deseas conocer nuestros proyectos en Punta Hermosa o Miraflores, o si tienes algún inmueble donde quisieras construir, nos podemos asociar también. Escríbenos al WhatsApp 948-242-747 o al 998-999-201. Y, por supuesto, ustedes también nos pueden ayudar muy fácilmente, capturando el QR que aparece en pantalla y haciéndonos una donación a través de cualquier billetera electrónica, porque ahora ya están intercomunicadas, o sea que no hay problema. Y también, si no tienen ya Apple o Plin, pueden hacerlo a través de PayPal, un sistema muy cómodo desde cualquier lugar del mundo con una tarjeta de crédito, siguiendo las instrucciones que están muy sencillas
en la página web de Radio Santa Rosa. Agradecemos muchísimo a toda nuestra audiencia internacional que justamente o nos capta en el Facebook Live o a veces en el YouTube, pero muchos entran a la página web de la radio y desde ahí nos pueden escuchar en vivo. Muy bien, Abel, ahora a lo nuestro, que hay mucho por caminar. Mucha noticia. Mucha noticia. Vamos primero al Congreso de la República el día de ayer. Varias mociones se discutieron y todas terminaron casi en el mismo sentido. Lo primero fue votar una moción de vacancia contra Dina Boluarte, que solo obtuvo 38 votos, no se admitió, 64 en contra. La presidenta sacó un tweet utilizando la cuenta de la Presidencia de la República para agradecer al Congreso que le den estabilidad al país, etcétera, etcétera, y para seguir trabajando juntos. Es evidente, hoy día hay una columna de Augusto Álvarez que lo explica muy bien, que el Congreso no tiene ningún afecto particular por Dina Boluarte, pero si ella renuncia o ella es vacada, se tienen que ir todos. Por lo tanto, estamos en una situación en la cual mal con ella, pero peor sigue ella. Así que Dina Boluarte es una intocable durante su mandato, porque el Congreso quiere llegar al 2026 sentado en el mismo asiento. No le importa que el 6% de la población los apruebe y el resto no. Eso ya está completamente fuera de su interés. Así que tenemos Dina Boluarte para rato, por lo menos en lo que respecta al Congreso de la República. Obviamente ella no tiene programa, no tiene propuesta, no tiene partido, no tiene apoyo político, salvo el que le permita al Congreso sobrevivir. Y así estamos. Esto puede cambiar. El último año sí, la pueden vacar para tener a otro congresista como presidente y conducir el proceso ya con las elecciones convocadas. Cualquier irresponsabilidad que se les ocurra puede ocurrir. Viene un programa de cambios y transformaciones para el Perú. No. Como está igualito. Leyes declarativas, ¿no es cierto? La ley de homenaje al pueblo a la brasa. Eso lo vamos a tener en el Congreso. Pero hay también toda una carga administrativa de acciones, ¿no es cierto?, disciplinarias y penales por la conducta de los propios congresistas y por la conducta de los ministros. Ayer se votó la moción de censura contra el ministro del Interior. El tema central era el asalto a San Marcos. Vamos, a todas luces inconstitucional, ilegal, violando los derechos de las personas que fueron liberadas a las 48 horas porque no había nada en que imputarles, etcétera, ¿no? Que, digamos, el asalto procede de una narrativa que sigue siendo vigente, ¿no? Vienen las turbas sobre Lima a atacarnos, los violentistas. El comunismo organizado y sus brazos. Todo eso es mentira. Es tan mentira, son senderistas, derruqueadores, en fin. Todo eso fue mentira. Tan mentira que a las 48 horas todos estaban liberados. Y lo que tuvimos fue militares y policías, no militares, policías metidos en los dormitorios de las alumnas de San Marcos. Eso fue lo que tuvimos. Es decir, bueno, el ministro la pasó piola. Ningún problema, nadie lo va a censurar. La interpelación es un derecho de la minoría, entonces la minoría lo llamó a rendir cuentas. Él dijo que la policía, ¿cómo es la cosa? No dispara, ¿no? Porque no va con armas a enfrentar a la población. Oye, ¿y los muertos? No sé. Que se investigue. Acá cada vez que alguien comete un delito, a ver, imagínense ustedes que atrapan a un ladrón, ¿no? Robando autopartes. Entonces el señor dice, no, perdón, que se investigue. Oiga, pero lo hemos agarrado con las manos en la masa. Que se investigue, que la fiscalía diga que se investigue. Marito. Tremendo acto de abuso de poder. Asaltar una institución universitaria para detener a 200 personas, hacerlas besar el piso, enmarrocadas con las manos en la espalda, gritándole, tú te callas, miserable, ¿no? Tremendo despliegue de abuso de poder. Hay que ver los videos que grabaron los propios policías, diciendo barbaridades,
ya los tenemos, los terrucos, ¿no? Ya, un despliegue de prepotencia y abuso de poder para el ministro no significa absolutamente nada. Para el Congreso no significa absolutamente nada. Por eso es que la población está completamente desprotegida hoy, pero completamente desprotegida. Cualquier abuso de la Policía Nacional no solamente va a ser tolerado, sino promovido. Cualquier abuso. Está en una posición de poder brutal, concedida por el Congreso de la República. Pueden matar y no pasa nada. Detener irregularmente no pasa nada. Solo organizando una gran protesta en medios de comunicación, llamando a abogados, defensores de derechos humanos, puede lograr que retrocedan. Estamos en esa situación. El aval al ministro del Interior es eso, es decir, mira, la policía puede hacer lo que le da la gana. Oiga, se ha anunciado que en la policía hay tremenda corrupción. Sí, sí, pero pueden hacer lo que les da la gana. No hay ningún problema. Eso es lo que han dicho ayer al ministro del Interior. Hágale. No se preocupe. Luego votaron la reconsideración de la sanción de suspensión para los congresistas niños, Flores y Vergara. No, se quedan con nosotros, hombre. La suspensión es para Betsy Chávez, pues, pero para nosotros, para Roberto Sánchez o para este par, no. Roberto Sánchez se queda con nosotros también. Este par también se queda con nosotros. No. Que los procesen primero, después vemos. Entonces, ahí quedan. Y hoy se va a ver en la comisión permanente el caso de los otros 4 niños. Los otros 4 niños que recién van a ser acusados, si se aprueba en la comisión permanente ante el Pleno. Entonces ya teníamos 2, ahora vienen los 4 más, son 6 en total. Hay 18 investigados, ¿eh? Pero bueno. ¿Y qué se les ocurrió? Se les ocurrió que los niños que no pueden votar, que están en la comisión permanente, renuncien y pongan a otros miembros de su partido. A la señora Carmen Paredes y a María Carmen Alba. Y las 2 renunciaron a la comisión permanente, pero yo, papito, si me estás poniendo para votar por ti, yo no voy a votar por ti. ¿Qué tal historia? ¿Qué tal historia? Ni entre ellos, por ejemplo, ¿qué tal historia? ¿Me estás poniendo para que yo vote por ti? No voy a votar por ti. No ni me pongas, ¿eh? Ya renuncié. Eso fue ayer. Hoy en la comisión permanente debería aprobarse esta acusación tan disminuida y a ver si le meten la suspensión, pues, que quedó abierta. A ver si le meten la recomendación de suspensión a los congresistas también. Acción Popular. Es de locos. ¿Y qué más pasó ayer? Bueno, ya había pasado todo esto y va a rendir cuentas el ministro de Defensa. El ministro de Defensa tiene que responder por 6 soldados ahogados en el río Ilá. La misma narrativa, ¿ok? La misma narrativa. Prácticamente la población los ahogó. Pero se ahogaron por culpa de la población. La misma narrativa de siempre, que es falsa. Pero lo que es curioso es que terminando y durante su exposición, como él lo dice después, los congresistas que son exoficiales de las Fuerzas Armadas han sido los primeros en pedir la censura del ministro Chávez, tanto Cuento como Montoya. Pero anoche, a la medianoche, todavía no terminó de revisar, podría estar, Rafael López Aliaga se pone a tuitear: yo amo a Chávez Cresta, por favor. Porque parece una contraorden, ¿no? No lo van a censurar tampoco. No. Ya arreglaron. El ministro Chávez tiene una responsabilidad política, por supuesto, porque el cuento que se cuentan a sí mismos no es verdad. No es verdad que la población ahogó a los muchachos. El capitán tomó la decisión de cruzar por un lugar que no conocía. Esta es la verdad. No por el que había cruzado temprano, de madrugada, sino por regresar por un lugar
que no conocía para cortar camino. Los muchachos obedecieron las órdenes que les dieron. Esa es la verdad. A ver, han muerto hijos de autoridades, de Juli y de Glave. ¿Qué interés podría tener la comunidad en matar a sus propios hijos? Por Dios. Que gritaba la gente a lo lejos, váyanse, no los queremos. Todos los días le gritan eso a la Fuerza Armada en Juli, en Puno. No los quieren, pues han militarizado la zona y la gente no los quiere. ¿Por qué? Porque hay 18 muertos en Juliaca, 3 muertos en Macusani. Entonces, no hay respuesta frente a eso, hay represión, represión y represión. La gente no los quiere. Puno sigue en paro. No sé si han enterado en Lima, ¿no? Pero en Puno sigue en paro. Entonces, el cuento del señor ministro no tiene ni el más mínimo sentido. Y lo hemos discutido acá con nuestro corresponsal de la República, el señor Fernández, que estuvo presente en el momento del ahogamiento, que es de los que bajan con la gente desde el cerro a rescatar a las víctimas, a llevarlas a los sobrevivientes al hospital. Y él dijo claramente, nadie se acercó a la orilla. En la orilla ellos han tomado la decisión de cruzar. Cruzar por un lugar inapropiado, donde no tenían piso y el agua estaba helada. Habían cruzado por otro lugar, mucho antes. Un lugar donde podías pasar caminando. Acá no. ¿Quién se equivocó? ¿La población? Se equivocó el capitán, al cual deberían hacerle, ¿no es cierto?, una acción disciplinaria dentro de las Fuerzas Armadas. Me parece que no, lo van a condecorar. Y se le murieron 6 soldados, bajo su comando. ¿Eso es lo que le van a decir a los papás de esos chicos? Toma tus 50.000 soles y después no disputamos el tema. Una negligencia punible de un capitán que tomó una decisión equivocada. Ayer no, la turba, la gente los hostilizaba y todo. Increíble. Pero se va a salvar también. Se va a salvar. La posibilidad de este Congreso de censurar a un ministro es mínima. A un gabinete, imposible. Imposible. Eso tampoco va a pasar. Otárola es intocable. Y él lo sabe. Otárola no puede ser censurado por el Congreso. Pues. Eso no va a pasar. Entonces estamos en una situación trabada. Ahora, era curioso, ¿no? Porque la señora Patricia Juárez, en cuanto a la vacancia, decía a los de izquierda, ¿no? Ustedes que se oponían a la vacancia que ellos proponían, ahora vean, pues, es que la vacancia por incapacidad moral permanente siempre está mal. Es una institución que existe en la Constitución de 1993, que jamás se usó para una revocatoria express de un presidente hasta que llegó Kuczynski. Y desde ese día hemos tenido 6 presidentes, porque jamás fue concebida para ser utilizada como un mecanismo de vacancia express, de revocatoria del mandato. Ya deberían haberlo aprendido. Vacar a Dina Boluarte tiene el mismo sentido que vacar a Pedro Pablo Kuczynski o a Vizcarra o a Castillo. Si se quiere juzgar a un presidente en ejercicio por delitos, hay que modificar el artículo 117 o aplicar el Tratado de Naciones Unidas contra la Corrupción. Esa es la única forma. Pero tampoco quieren tocar el 117. No lo quieren tocar. Y Dina Boluarte tiene que responder por varios expedientes abiertos, que para el 2026 van a seguir abiertos, porque en el Perú los juicios son eternos. O sea que es igual. ¿Qué más tenemos? Bueno, ese fue el Congreso. Ninguna buena noticia. Es un poco deprimente lo que les tengo que contar, ¿no? Y hacía a ver referencia a los Estados Unidos, a Trump, que es noticia portada en el mundo entero, porque a diferencia nuestra, es la primera vez que un presidente de los Estados Unidos es imputado luego de su mandato. Hay que decirlo, no durante su mandato. Estamos hablando de una situación en la cual Trump no es presidente de los Estados Unidos hoy. Aspira a hacerlo de nuevo, que también es una situación muy extraña. Normalmente el que fue presidente
y perdió su reelección, no vuelve a postular en los Estados Unidos. Se retira de la política. Trump está viendo muchos programas sudamericanos porque alguien decía que deberíamos reclamar derechos de autor, ¿no? Apropiación cultural de Trump sobre las costumbres peruanas. Alguien puso ayer en Twitter. Pero de verdad, es rarísimo para los americanos ver esto. Lo están acusando con 34 cargos en Nueva York por violar las leyes de Nueva York en relación a el dinero entregado a una actriz de cine para adultos de pornografía que mantuvo relaciones sexuales con Donald Trump. El problema no es que, de nuevo, Donald Trump haya tenido relaciones sexuales estando casado con una señorita. Eso no es delito. El encubrimiento es delito. Ese es el tema. La mentira, el encubrimiento, ese es el delito. A muchos políticos les pasa, acá en el Perú, ¿cuántas veces lo hemos discutido? Lo que hizo no es delito, pero negarlo y encubrirlo sí. Porque es impopular que se sepa, entonces hay que taparlo. Y Donald Trump, según la fiscalía, en Nueva York, lo están juzgando en Nueva York, digamos, instruye a su abogado personal, el señor Cohen, de pagarle $100,000 a esta señora, conocida en el mundo artístico como Stormy Daniels, y ese pago luego se le hace a Cohen como honorarios profesionales, pero encubría un pago ilícito a una actriz pornográfica. Ella no es culpable de nada, por si acaso ella no está haciendo. Incluía eso para poder tapar esta situación. Y se presume que esto se hace también con fondos de campaña. Más grave aún. Cohen ya fue condenado, confesó todo. Se fue a la cárcel 2 o 3 años, me parece. Pagó su pena, no puede ser abogado más. Y es uno de los testigos más importantes en este caso. Además, hay otro indictment en Washington, diferente, por el caso del asalto al Capitolio. ¿Esto va a impedir que Trump postule el próximo año a la presidencia de los Estados Unidos? Lo dudo. Como buen político latinoamericano, además, está utilizando todo esto como publicidad a su favor, como un perseguido político por los demócratas, como un perseguido político por un sistema de justicia politizado que utiliza la justicia como un arma política. ¿Le suena conocido? Igualito. Les digo, parece que hubiera estado viendo películas peruanas, no sé, noticieros peruanos. Igualito, la misma historia. Pero eso habla de algo que es mucho más grave, que es la precariedad de la forma democrática de gobierno, de la crisis de la democracia. Estados Unidos era un faro democrático para el mundo. Sus presidentes no hacían esas cosas. No dirigían una turba para asaltar el Capitolio. Eso no pasaba en los Estados Unidos. No había insurrecciones desde el siglo XVII, creo, XVIII. Pero claro, en fin. Si quieren alguna el XIX, pero no es lo que hacen los americanos. Esa precariedad democrática comienza a exhibirse ante el mundo. Y eso es muy malo para todos. Muy malo para todos. Trump en sí mismo es una amenaza a la forma democrática de gobierno. Es un fraudista. Además, también tiene otro indictment en Georgia por tratar de manipular a las autoridades electorales de Georgia exigiéndoles que den un triunfo que no tenían. Es un fraudista activo. Es un asusador de masas. Y sabe que si finalmente hay una sanción penal contra él que implique estar preso, eso lo fortalece frente a un partido republicano donde lo miran con mucho recelo, pero que ha logrado triunfos.
es tremendo. El daño que le va a hacer Trump a la democracia como forma de gobierno en los Estados Unidos es enorme. Si nosotros tenemos el problema hace muchísimos años, sabemos de qué estamos hablando, mirándonos en el espejo de Perú. 6 presidentes en 6 años. Eso es lo que pasa cuando tienes fraudismo, eso es lo que pasa cuando tienes abuso de poder, prepotencia, todo junto. Se explota de una forma u otra. Ahora, su democracia, pues, por supuesto, es muchísimo más sólida que la nuestra. El Partido Republicano y el Partido Demócrata son partidos de verdad, con muchas decisiones alas, pero son partidos. No es lo que tenemos en el Perú, que no tenemos institucionalidad, y que esto hace crisis mucho más rápido. ¿Qué más podemos decir? Llueve, llueve. Perdón, y llueve, y llueve. Pero además, para Lima y para toda la costa, hay una alerta de ola de calor. Estas alertas de ola de calor son muy comunes en otros países del mundo. Ustedes los pueden haber visitado o estar escuchándome desde los Estados Unidos. Yo he vivido en Texas en verano y cuando había una alerta de ola de calor, te recomendaban ni siquiera salir a los exteriores. Pues bien, tenemos una alerta de ola de calor. Alguien dice, se retrasó el verano. Estamos con temperaturas de febrero en abril. La diferencia es que en febrero los niños no van al colegio, las universidades están abiertas, pero, digamos, con cursos de verano muy cortos. Toda la, digamos, ciudad está preparada para tener calor en febrero, no en abril. Yo no sé, Abel, si has entrado a un aula, pero ayer yo tuve que dictar clases, tenía que dictar 2 horas, y ya cuando faltaban 15 minutos, no jalaba ni yo ni la clase. O sea, simplemente el sudor era una cosa, pero ya te comienza a doler la cabeza. O sea, no puedes pensar. Hay que mantenerse hidratado todo el tiempo, ¿no? Con su vasito de agua al lado, todo el tiempo. Las zonas más ventiladas posibles. Abrir las puertas de las clases con las ventanas y las puertas completamente abiertas, porque hace muchísimo calor y va a hacer mucho calor en las noches. Se supone que toda esta semana, toda la Semana Santa, va a ser una semana muy caliente. Y eso va a llevar a mucha gente a salir, a buscar un poco de entretenimiento. ¿Y qué tenemos? Acá en la ciudad de Lima, nada más. ¿Ah? Después vamos para el norte y para el sur. En el intercambio en Huachipa, el que lleva a todo el tráfico hacia la antigua carretera central. Ahí termina la Ramiro Peale, ¿no es cierto? En fin, en realidad sigue un poquito más allá, pero hay que encontrar dónde sigue, porque no la han inaugurado, pero bueno, das la vuelta y en Palmas, lo que siempre fue la carretera central, bueno, el agua se empozó. El 16 de marzo llovió tanto y hubo tales huaicos que el agua se empozó en el bypass. Y ahora el puente tiene grietas y lo han cerrado. Con pronóstico, Dios sabe cuándo, como pasa en el Perú. Ah, sí, el puente está débil, ¿no? Mejor que no lo usen. Oiga, ¿cuándo lo van a arreglar? No sé. Ojalá que no sea como el puente Caracol en Chosica, ¿no? El puente que se curó solo. Deberían hacer un reportaje sobre ese puente. Ahora el río le acaba de pasar encima también hace 2 semanas, pero el puente estuvo cerrado 2 años. Desde el 2017, perdón, 3 años, hasta el 2020, 21. Y un día movieron la piedra, todo el mundo comenzó a pasar, y dijo, sí, se puede pasar. Estuvo cerrado años, y nadie lo reparó, y nadie lo quería reparar, además, porque había una discusión sobre de quién era el puente, del MTC, de la Municipalidad Provincial de Lima, claro, de Chosica no era, porque la distrital tampoco. Es decir, bueno, esperemos que este puente, que es más grande y es parte de una vía nacional, movilice pues a la ministra de Transportes a que haga algo. No puede dejar ahí tirado. Ah, bueno, ya veremos, pues. Algún día lo arreglaremos. Esa obra se hizo durante el gobierno de Alan García. No hace mucho. Es nueva, pues. Y sí, pues, no calcularon que iba a llover ahí, para variar. Y eso se convirtió en una piscina olímpica. Pues. En fin. Vamos a Arequipa. Ayer ha llovido de una manera en Arequipa
tan brutal que el nivel del río Socabaya estaba en alerta roja. De nuevo, el bypass que está, a ver, se llama Avenida Ejército Incas, la avenida donde están ahora los centros comerciales de Arequipa, tiene un bypass. Ahí nomás doblas para ir a Caipa. Ya. Ese bypass, piscina olímpica. Y hay que tener cuidado con estos bypasses, porque son puntos críticos. Acá en Lima también, Chilca se convirtió en una piscina. Podías pasar por encima. En Arequipa también pasas por los laterales. Pero de todas maneras, ese emposamiento de agua es un peligro sanitario. Y por supuesto, Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad. Yo me alegro de que el ministro de Defensa dijo que terminada esta presentación en el Congreso, que había demorado 5 días, qué bárbaro, ¿no? Para presentar esos 5 días, no, en fin, se iba a trasladar a despachar, o sea, que el ministro de Defensa y su despacho completo se trasladaban al norte. Me parece muy bien, porque tienen una tarea gigante. Y ojalá que no solo se despache desde ahí y el ministro lleve a sus asesores y a su personal, sino que se hagan cosas. No basta con mandar el VAP Pisco a Paita con ayuda. Está muy bien. Pero eso no es lo urgente. Lo urgente son motobombas. Motobombas. Con 15 camiones cisterna de agua, señor, no van a hacer nada. Lo que necesitan es sacar, bombear todo lo que se pueda antes de que la emergencia se convierta en emergencia, de nuevo, sanitaria. Ya el número de tierras perdidas, miren la portada del comercio, están hablando de 24.000 casas perdidas. O sea, obviamente no están completamente perdidas las 24.000 casas, pero no puede vivir ahí. Nadie puede vivir con el agua acá, pues. ¿Cierto? Entonces tiene 24.000 familias que atender. Ya, no es que ya viene el niño, no, ya. Y esto es el niño costero que se supone tiene que terminar en mayo. Se supone. Porque en la meteorología lo que hay es una predicción. Ahí sí hay una predicción, pero no hay una certeza. 100% no hay en meteorología. Entonces, recordemos la conversación que tuvimos el 10 de marzo, hace casi un mes. Nos lo dijo el ingeniero Baigorria, bien claro. Para declarar un niño costero tienen que pasar 12 semanas. Recién en mayo, con todas las mediciones, sabremos si esto es un niño costero o no. Todo parece indicar que lo es. Muy bien. Y vamos a saber si tenemos un niño global en agosto. Pero todo parece indicar que hacia ahí vamos. Hoy la probabilidad de un niño global es 49%. Esa es la probabilidad. No hay 100%. Es 49%. Y esa probabilidad se va a ir incrementando conforme el EFEN vaya diciendo, ¿no es cierto? Hemos pasado de vigilancia a alerta. Entonces hay que seguir al CENAMI, seguir al ENFEN y para todo lo que es defensa civil, al COEN y a INDES. Y de nuevo vuelvo a pedir algo que hemos pedido varios esta semana. La mayoría de los peruanos que viven en la costa peruana no tienen educación en tormentas eléctricas. ¿Ok? Igual como no tenemos educación en ola de calor, ya, no tenemos educación en tormentas eléctricas. No la tenemos porque no vivimos en un ambiente de tormentas eléctricas. La gente que nos escucha, Madre de Dios, sabe todo de tormentas eléctricas. La gente que nos escucha en Iquitos, ningún problema. La gente que nos escucha en Arequipa, Cusco, Puno, perfecto. La gente de Piura y Tumbes, Lambayeque, La Libertad, Ancash y Limayica, no saben nada de tormentas eléctricas porque no tenemos tormentas eléctricas. Y hay toda una serie de cosas que se puede y se debe hacer para salvar vidas. En Chiclayo murió una señora y su hijito por manipular un cable eléctrico. Entonces, sí hay cosas que debemos saber. Y INDECE nos tiene que educar, así como nos mandan un mensaje que dice no te acerques a la quebrada, no cruces el cauce del río, algo que repetimos, y sí sabemos, porque eso ya lo hemos vivido muchas veces, en materia de electricidad no sabemos nada como población, no hemos sido educados.
y necesitamos urgentemente que eso se haga, y para eso están los medios de comunicación también, que perfectamente pueden mandar mensajes muy sencillos diciendo: si tu casa se está inundando, no toques nada que tenga que ver con la electricidad. O si viene una tormenta eléctrica y sabes que está viniendo y te han avisado, desenchufa todo. No te acerques a las ventanas. No salgas cuando hay tormenta eléctrica. Si estás en el campo, ¿no es cierto?, no te pares debajo de un árbol alto, porque el árbol alto atrae el rayo y tú estás debajo. Cosas prácticas. Ni una palabra. La verdad es que esto es algo de quien pueda, pues esa es la tragedia de nuestro país. Cada vez que tenemos algo muy grande, estamos muy poco preparados. Es algo de quien pueda. Nuestra tragedia desde la guerra con China tiene que enfrentar situaciones adversas gigantescas sin tener ninguna preparación. Y siempre hay héroes, por supuesto que los hay, pero nuestros serios saben que tienen que trabajar con todo en contra, que saben prácticamente que van a morir de entrada. ¿Podemos salir del siglo XIX y llegar al XXI algún día? Gran pregunta. 8:37. Hoy es nuestra última transmisión porque nos vamos a Semana Santa. Esto es una radio pastoral que tiene además programación especial para Semana Santa para acompañar a nuestra audiencia. Pero ahora vamos a hacer una pausa y vamos a regresar para hablar de crimen y castigo, ¿no es cierto? Y no vamos a hablar precisamente del juicio de Cristo, pero sí vamos a hablar de otros procesos penales que están ahorita permeándolo todo. Vamos a la pausa y regresamos. Volvemos, Rosa María, con el doctor César Azabache, pero permíteme antes invitar a todos a participar de la peregrinación a la Virgen de Chapi en el mes de mayo que organiza Radio Santa Rosa, o si tiene las posibilidades de viajar a Tierra Santa en el mes de noviembre, del 11 al 19 de noviembre. Todos los informes usted los encuentra en el 959-679-662. Pausa. Continuamos con A Pensar Más a través de Radio Santa Rosa para todo el Perú y el mundo. Rosa María ya se encuentra con nuestro invitado, el doctor César Azabache, especialista en temas penales. Rosa María, adelante. Y en efecto, hemos invitado al doctor Azabache para hablar y cerrar esta semana corta, hablando de, derecho penal presidencial, que parece que va a ser una nueva línea de educación universitaria. Muy redituable, ¿no? Pero veíamos el caso de Trump ayer, y yo decía, ¿por qué no llaman al doctor César Nakazaki? O sea, si alguien sabe de esto, vamos, el Perú tiene para exportar abogados de primer nivel. Y los argumentos de Trump, frente al público, por supuesto, no los de sus abogados, son muy parecidos a los de Toledo, los de Castillo. Soy un perseguido político. La justicia está siendo politizada y utilizada como arma, weapon, decían ayer, ¿no? O sea, como arma contra los políticos. Y Trump representa y está utilizando esto incluso en su favor político. ¿Cómo mirar esto desde el mundo del derecho? Tenemos en cola, por supuesto, tenemos condenado a Fujimori, tiene que venir Toledo, Pedro Castillo está en cola. Esos tres, para decir los que son los casos más inminentes, ¿no es cierto?, que tenemos. ¿Cómo ver este mundo en el cual los presidentes van presos? O por lo menos son procesados. Importante, ¿no? A ver, Rosa María, varios mitos que hay que desmontar. Esto, tú lo has dicho bien, este es un área que está ahora en plena investigación. De modo que varias de las cosas que te voy a comentar son provisionales y en proceso de confirmación documental, ¿no? En general, el problema que tenemos para entender lo que está pasando es que estamos en América Latina. Somos naciones que se construyeron en el 19 bajo la ideación de la presidencia, que es una construcción norteamericana, ¿no? No es una construcción europea. Cuando nosotros nos estamos emancipando, Europa se está ladeando hacia el restablecimiento de monarquías en formato constitucional. Recuerda que pocos años después hubo un segundo emperador en Francia, Napoleón II, y entonces
digamos, tenemos una ideación que supone a la presidencia como una institución consolidada y es una institución que solo tiene 250 años y que no tiene ese arraigo que le atribuimos porque, de nuevo, la tenemos representada en función de la continuidad de la presidencia de los Estados Unidos, pero que tiene fisuras y muchas de ellas provienen de también ideaciones. La inmunidad es una de ellas. Y atención, ¿no? Los Estados Unidos nunca ha tenido una inmunidad absoluta para el presidente. Lo que han tenido los Estados Unidos es una inmunidad consensuada, digamos, con algunos brotes de riesgo. Nixon, Clinton son ejemplos, pero una inmunidad establecida por la regularidad o la permanencia de un sistema político básicamente bipartidista, ¿no? Entonces, la crisis de la presidencia americana es la hija de la crisis de la representación o de las fisuras de la representación. No es casual que el símbolo de este periodo Trump en los Estados Unidos haya sido el asalto al Capitolio, base de la representación. ¿De acuerdo? Entonces, claro, ocurre que esa presidencia que ahora está entrando en crisis, entra en crisis porque el sistema de representación a nivel global está en crisis. Segunda proposición, Rosa María, la representación política se creó en una sociedad de distancias físicas. Recuerda que en la Revolución Francesa, para armar el ideario legal de la revolución, se abrían libros en los poblados. Y ese procedimiento se ha repetido incluso en los 90 para la reforma de la Constitución ecuatoriana. Esa sociedad es digital. Y la sociedad digital reta a la representación. Agrega a eso el retraso cultural de las naciones de referencia andina en América Latina, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, la distancia que esa desigualdad crea es una paradoja en el mundo digital. Y claro, el resumen es muy simple. La sociedad de la representación está en crisis y las presidencias de la República se apoyan en la solidez de la representación. En consecuencia, todo está en cuestión. No estamos exportando. Nuestro método de arresto de presidentes de los Estados Unidos es que en el primer, segundo y en el tercer mundo, las reglas de la representación establecidas están en crisis. Claro. Ahora, vamos un poco a los procesos, ¿no? Nuestro proceso basado en el derecho romano no es igual que el proceso anglosajón, pero tiene muchas coincidencias, porque evidentemente estamos viendo procesos penales. A nadie se le ocurría ayer, ¿no es cierto?, que Donald Trump iba a quedar detenido, ¿no? Eso estaba completamente fuera de la cuestión. En cambio, en el Perú, un presidente se presente ante una corte implica normalmente que va a quedar detenido con alguna medida de arraigo físico inminente. Eso tal vez sea una muestra de que las cosas son un poco más civilizadas en los Estados Unidos. Pero próximamente está viniendo Toledo al Perú. Inmediatamente ya tiene una orden de prisión preventiva. Vamos a tener 3 presidentes en Miraflores. 3. ¿Cómo explicamos esto al mundo, no? Falta que hagan el pabellón femenino en Miraflores. Claro, falta el pabellón femenino. Es verdad, es verdad. Mientras tanto, ¿qué hay que decir? A ver, mi impresión es que el Perú tiene una ideación más corta que se ha roto, que es la ideación de la transición del 2000, ¿no? El que se ha venido llamando el acuerdo del 2000 para parafrasear el acuerdo de Washington de inversión peruana. Entonces, claro, de varias maneras, creo que nos creímos, me incluyo definitivamente en el programa del cuento, de que en la transición podíamos crear ese margen de institucionalidad que habíamos soñado en los 70 finales con la Constitución del 79 y definitivamente perdido durante los 80 y los 90. Entonces, esa ideación nos ha acompañado casi 16 años, o un poco más de 16 años. Y en ella teníamos imaginado un equilibrio de representación que sostenía a una presidencia de la República a la que le mantuvimos las inmunidades de un 117 que no se había usado jamás, ¿no? Una historia de presidencias sumamente descartables, ¿no? Derrotadas por golpes de Estado. La estadística de golpe de Estado del Perú es impresionante. No la de constitución, la de golpe de Estado. Una constitución que siempre diseñó modelos institucionales para destituir al presidente, pero jamás se usaron. Un tanque, una bayoneta y afuera, ¿verdad? Entonces entramos con eso, creímos en el 2000, creo, y a partir del 2000, que nos estábamos institucionalizando, de varias maneras, el auge del crecimiento y la hegemonía del gobierno tecnocrático que hemos tenido, los
las formaciones tecnocráticas en gobierno, alimentó esa fantasía. El 16 entró en crisis la represión, rompió la cohesión del Congreso, vino Odebrecht para levantar las alfombras, nos mostró lo que en realidad teníamos, y entonces la presidencia en el Perú tiene un ciclo de desgaste muchísimo más acelerado que en todo el resto de la región, ¿no? Es aceleración lo que nos diferencia, y esa insistencia o esa reiterada historia de presidentes en cárcel es parte de la enorme aceleración que hemos tenido del 16 para acá en estos 7 años en ese proceso, ¿no? Y claro, el siguiente caso es Toledo. Viene Toledo, ha resistido todo lo que puede resistir, ¿eh? Y ha hecho política con su venida también, porque ha conseguido firmas muy importantes, como la de Francis Fukuyama o la de Steven Levinsky, para evitar su extradición por razones políticas. En eso hay que decir, como decíamos antes de empezar, hay un nexo con Castillo, ¿verdad? Porque son los mismos argumentos. No, Perú no está en la posibilidad de darme un juicio justo. Eso es lo que estás diciendo. Voy a comenzar diciendo, Rosa María, que me sorprendió esa carta de apoyo. Hay que notar que estaba dirigida al Departamento de Estado, no a los tribunales. Y ahí hay una diferencia, porque es una carta que apunta al margen de discreción que el gobierno americano tiene, el peruano también, para decidir si una extradición se concede o no, más allá de que esté legalmente aprobada. Entonces, es una carta escrita en clave política. La cuestión es que esa carta, Levinsky es uno, yo no lo conozco en persona, pero es uno de los autores más importantes en ciencia política de América Latina, mentor, y escribe, está en las introducciones de los principales últimos trabajos de teoría política local. Uno lo encuentra referido con Vergara, lo encuentra referido con el... Con todo, con Eduardo Galeán, con Meléndez. En todos lados se encuentra una cita a Levinsky, ¿no es cierto? Entonces es complicado. Estaba buscando Coalición de Independientes de Mauricio Zabaleta. También hay un comentario de Levinsky. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué Levinsky? Yo en ese instante no lo entiendo, y te confieso que tengo la enorme tentación de llamarlos a todos y preguntarles, ¿qué pasó con la carta de Levinsky? ¿No? Tanaka, todos. Porque, a ver, el lenguaje de la carta de apoyo a Toledo es uno que presenta al Estado peruano en varias dimensiones que son ciertas, pero distorsionadas para el caso. Es decir, tengo un ejemplo, ¿no? Hace un tiempo, no mucho, un par de años, se publicó este libro que tengo aquí. Se llama El caso de David Heredia, Análisis Jurídico Procesal. Está dirigido por un autor que conoces, José María Asensio Mellado, uno de los españoles que más ha escrito sobre el Perú. Es un libro sobre lawfare. Claro. Es un libro sobre el uso del sistema judicial para persecuciones políticas. Pero claro, no está inscrito en casos como el de Toledo. Se refiere al debate sobre lavado de activos en elecciones. Exacto. Es un asunto, tú y yo lo hemos discutido, es un asunto muy polémico, muy complejo. El caso de Toledo, en cambio, está en el núcleo de la corrupción descubierta. Como te vieran, ¿verdad? Ahora, hay que decir que la carta no lo absuelve, ¿eh? O sea, la carta no dice este hombre es inocente. No dice eso. Dice que ha servido a los Estados Unidos, que ha promovido el libre comercio, dice que es un pobre hombre andino, que va a ser juzgado por las élites oligárquicas del Perú. Sobre esa parte identitaria vamos a regresar, ¿no? Sí. El primer punto es que la carta usa un discurso de lawfare que está pensado para los casos sobre lavado de activos, donde hay muchísimos debates, y lo aplica al núcleo central de los casos por corrupción. Y eso no es aceptable en teóricos políticos, que tendrían que marcar la diferencia. Pero yo puedo entender una carta así, incluso la podría entender en el marco del debate sobre lavado de activos y Humala que la Suprema acaba de resolver, no en el caso de Toledo. Pero la verdad es que, nota al margen, la Suprema no ha resuelto el caso de lavado de activos de Humala. No, lo ha derivado. De nuevo, Pilatos, estamos en Semana Santa, claro, y ha dicho que se resuelve en el juicio. Lo que la Suprema ha dicho es, si la Fiscalía puede probar lo que anuncia, que es que se procedió a sabiendas que había una lavandería, yo no tengo nada que hacer acá hasta ese debate. Bueno, la valla que le ha puesto a la Fiscalía es bien alta, pero regresando, esta carta que hace el salto desde el debate sobre la sobreexpansión del sistema de corrupción a el caso de Toledo, no menciona Odebrecht en una sola línea. No lo menciona. Y Odebrecht ha sido un fenómeno continental a tal extremo que aquí tenemos un libro entero sobre la maquinaria de Odebrecht en América Latina,
un autor que acaba de fallecer. Entonces, primer punto que no funciona. El segundo es el identitario. O sea, ¿en serio Toledo está perseguido por ser andino, indígena? ¿En serio ha habido racismo en el caso de Toledo? Digamos, el debate sobre el racismo en el caso de Castillo existe. Creo que no es determinante, creo que cubre un tramo del caso, cosas como los cargos de protección a la patria, cosas como el fraude en mesa, no describe el caso completo, creo que es una fantasía pretender abordar el caso Castillo completo como un caso identitario. Pero en Toledo, ¿racismo cuándo? Al contrario, el factor identitario en Toledo fue una bandera reivindicada por él y enarbolada por él para crear su imagen política. No Claro. contra de él jamás. No, Toledo fue un gobierno. Además, como todos días más bien, Toledo es un producto de lo aculturado. Toledo es un niño de Chimbote que a los 15 años se va a los Estados Unidos y es criado en los Estados Unidos académicamente. Nunca más estudia en el Perú. O sea, su vida la hace fuera del Perú, la hace en los circuitos académicos de los Estados Unidos. Su formación, ¿no? Viene ya como docente. Formación. Luego regresa al Perú, es verdad, pero ya regresa como un hombre adulto, digamos, y no tiene ningún problema identitario, vive en Lima, en Camacho. Y de hecho, no es un niño rural que vive en los Andes y crece como profesor. No. Mira, en general, yo creo que la cuestión identitaria, en una conversación que he tenido, se ha llamado la cuestión del sombrero de paja. La cuestión identitaria en general hay que tomarla con cuidado, porque también creo hay una lectura que la sobredimensiona y que se vuelve racista a la inversa, ¿no? Claro. Hay que tener cuidado con la cuestión identitaria, pero en cualquier caso no es un factor. En el caso hay que decir algo así. O sea, el Código Procesal Penal establece que el juez, siempre que juzga, ¿no es cierto?, tiene que valorar la cuestión identitaria, la capacidad del sujeto de acuerdo a sus culturas. Cuando se producen lo que se llaman errores de comprensión culturalmente condicionados. ¿No? Exactamente. Eso está en el código. Es la código. discusión que normalmente tenemos en la percepción de determinados niveles de infracción entre rondas y justicia. Es otro factor, digamos. Pero no es esto. No es esto. De hecho, las cuestiones sobre racismo y discriminación habría ahora que juzgarlas con ocasión al modo de respuesta del Estado hacia las 49 o 50, eso ya está en discusión, muertes que se han producido con ocasión a las protestas y al modo asimétrico en que las fuerzas de seguridad desarrollan sus actividades en zonas como Puno y Lima. Más allá de que Lima tiene casos muy crueles de muerte, también creo que el caso de Santisteban es emblemático en eso. Entonces, me parece un pésimo uso del debate sobre la cuestión identitaria en política y el racismo, usarlo para el caso Toledo. La omisión al caso Odebrecht me parece terrible, y el salto de una discusión que es sobre lavado de activos al núcleo de los casos políticos no tiene ningún sentido. Entonces, no, leo esa carta y sigo sorprendido. Le he vuelto a leer para la conversación de ahora. El programa, sí. El sentido. Pero el problema real, y esto lo comentábamos fuera de cámaras, es que es una narrativa que sí alimenta el caso Castillo. Porque, claro, los difusores del caso Castillo sostienen lo mismo para Castillo, y en el caso de Castillo, la cuestión identitaria sí es un componente mínimo o mediano, pero sí es un componente narrativo importante. Entonces, abordar el problema creo que no es solo abordar el caso Toledo. De hecho, terminando el mes de marzo, ese intento de manipulación del proceso que hizo yéndose a Colombia, cuando su caso está en Florida, fue desestimado por el sistema judicial, digamos, con un llamado de atención, ¿no? Un fuerte llamado de atención a la defensa de Toledo. Pero, claro, ¿hasta cuándo puedes seguir apelando? O sea, tú puedes, Mira, en un esquema federal, yo puedo interponer habeas corpus en todos los estados. Mira, honestamente, ha pasado cosas muy fuertes con relación a ese recurso. Uno primero es una protesta del Departamento de Estado. No es usual que el Departamento de Estado proteste ante actividades judiciales. Y es que en la cultura de los tribunales norteamericanos, también de Estados Unidos, Rosa María, lo que acaba de hacer Toledo es parecido a poner un habeas corpus en Huancavelica contra una orden del gobierno en Lima. O sea, así de vulgar es. Y la decisión de la jueza tiene un párrafo en el que le dice a la defensa, me parece algo así, digamos, mal traducido. Me parece una paradoja que la defensa pretenda que ha tenido poco proceso, trayendo a Colombia un proceso complejo que se ha seguido en Florida.
Esto no lo puedo aceptar. O sea, la edición es tan fuerte, el rechazo es tan fuerte en el texto que dudo que cualquier abogado americano que tenga un mínimo de respeto por su prestigio se atreva a poner la segunda demanda y digamos, o la tercera, ¿no? Entonces, estos tiras y aflojas que, claro, el sistema americano es muy autónomo, el sistema político, porque Muy todavía es una autónomo. sociedad que funciona, muy autónomo. Pero dudo que la tercera demanda tenga algún sentido. Entonces, lo de Toledo es una cuestión contrarreloj, como todas las extradiciones, ¿no? O sea, sí hay que decir que en un sistema así de autónomo, claro, el tiempo es una variable relativamente independiente. Hay una decisión que ya está tomada. El sistema se consuela con que ya esté tomada. Lo demás es ejecutarla. Es una cosa del Perú. Ahora, una cuestión de procedimiento, nunca he participado en una extradición, pero ¿es el país que requiere el que va y lo recoge o te Sí, lo sí. manda? No, A no, lo no. que país requiere. Uno va a recoger, sí. Uno va a recoger, o sea, tu paquete está acá, ven por él. Esa Tal es la cual. idea, Por tal eso, cual. por eso, en la última orden de extradición, el Departamento de Estado recomienda su arresto, ¿no? Claro, Porque lo siguiente que pasa es que lo tienen que llevar al aeropuerto. Y claro, claro, digamos, en los Estados Unidos hay una cosa muy curiosa, Rosa María. Es un tema de administración, por ejemplo, de cárceles, ¿no? Cuando uno lo condenan a ir a prisión, lo citan para el día que tiene que ir a la prisión, porque tiene que haber espacio, pues, ¿no? Básico. claro. Entonces, aquí también a Toledo lo han citado para que se presente a las autoridades para arrestarlo. Esa orden se suspendió por el recurso a Colombia. El juez de Florida dijo, hay otro juez que está recibiendo una demanda y yo tengo que esperarlo, por respeto a su judicatura. Claro. Y el de Colombia, la jueza de Colombia, ha metido tal decisión que, digamos, honestamente, lo siguiente que va a pasar es que lo citen para que se presente y si no es orden de captura a nivel federal por la Claro, Policía Federal digamos, Estados Unidos no son Perú. Alguna vez alguien hizo una broma que en Perú era mejor no salir del país para escaparse porque cuando uno se iba a Colombia lo arrestaban. Bueno, en los Estados Unidos no pasa eso. Es muy difícil mantenerse prófugo más a los 77 años de edad. Entonces, esto es cosa de días, una semana más, 2 semanas más, y lo de Toledo, bueno, va a estar en la agenda a destiempo porque viene extraditado como vino Fujimori extraditado, pero sin duda se va a convertir en un tema que va a poner de nuevo toda la historia de su parte de la transición y del enorme fraude que fue pretenderse un presidente anticorrupción y cobrarle todo el dinero que le cobró a Odebrecht y a la demás inmobiliaria. no, y además es un caso, como siempre hemos comentado, es el más redondo de todos. O sea, periodísticamente no hay mucho más que contar, hay que recordar lo que ya sabemos, pero no hay nada nuevo. Me dicen, pero ¿por qué no hablan más de Toledo? Porque no hay nada que contar. Robó, huyó y lo pescaron, como la película. O sea, es bien simple. Robó, huyó y lo pescaron. Sí, Su cómplice central, su testaferro, dejó todo dicho, está todo documentado antes de morir. Tiene todo. Entonces, sí, eso es lo más fuerte, porque este punto que has levantado es importante. Toledo es el caso en el que con mayor rigor la fiscalía se desvinculó de Odebrecht como única fuente de referencia. El caso de Toledo ahí está completamente estructurado. Yo creo que es algún error, bueno, se dice ex post factum, ¿no? Y eso siempre es algo cruel. Pero si algún error en esta historia cometió la fiscalía, fue darle los casos por lavado todo el espacio que le dieron cuando son casos en riesgo, la fiscalía puede ganar o perder, y no poner en su exacta dimensión los casos sobre sobornos. claro, Principalmente, son, que era son los más importantísimo. fuertemente documentados. Y el debate todo este tiempo tal vez habría sido más constructivo, eso institucionalmente debió ser cuando llega a Toledo. Claro, y ahora va a haber debates legales, está esta corrida simultánea del caso de las agendas con el Código del 40, con el caso... Lo que pasa es que el caso de Toledo es del lo único que hay en el caso de Toledo es algunos temas procedimentales que son más o menos Sí, complejos, procesales, ¿no? sí, sí. Porque son dos expedientes, entiendo que con dos códigos diferentes. Exactamente, exactamente. Eso es lo grave. Y eso es algo que nunca Eso es pudimos gravísimo. resolver, ¿no? Eso nunca lo pudimos resolver. Nuestras reglas para relacionar los dos códigos son complejas, yo creo que no bien definidas, no es sencillo. Eso es algo que arrastramos, suena muy académico, mucho tiene que ver con el debate sobre cómo debe ser el procedimiento, va a provocar sin duda discusiones en tribunales
que va a ser difícil comunicar en su impacto. Es una Muy herencia... complicado, porque, a ver, la gente va a pensar, si tú sigues los dos expedientes a la vez, que hay un non bis in idem, que te está juzgando dos veces por lo mismo. Porque Claro, uno es la cola del... A ver, para que se entienda para la gente. Uno es el resultado y el otro es la cola que genera ese resultado. Uno es Ecoteva, cómo termina la plata en el Perú, y el otro es cómo sale la plata de Odebrecht hacia Toledo. Y esa son dos mitades de un círculo, que deberían claro. estar en un solo expediente, pero están en dos expedientes con dos códigos procesales diferentes. Claro, es una historia que pudo ser, esa sí pudo ser contada en un solo caso. En Ahí un sí hay, solo círculo. sí, ahí sí hay una partición que es difícil de explicar y que en efecto Rosa María va a tener problemas. Creo que se puede entender el complejo discurso de los tribunales sobre las razones por las que se hace la partición. Al final del día es un desorden en el descubrimiento. Es decir, Exactamente. casas y demás se descubrieron antes que llegaran las revelaciones O sea, sobre primero, los fondos que se a compraron. ver, para que se entienda para el público, primero descubriste el botín y luego descubriste cómo se lo robaron. Entonces tienes un primer caso sobre el botín y luego tienes un segundo caso de, ¿cómo lo robamos? Entonces, esto va a ser bien complicado Y de pues explicar porque necesitas dos procesos y está en al final te desorden. van a decir, oiga, usted me está condenando por lo mismo. Claro, Y está no en es lo desorden. mismo. De varias maneras, la primera, sin embargo, de varias maneras, la primera condena va a ser la que marque el sentido de la historia, Claro, ¿no? con la segunda vendrá por añadidura, pero La segunda, y sí, claro, lo que tendrá que hacer la segunda es delimitarse para no rozar en ningún aspecto con la primera, de modo que se pueda sostener, aunque suene algo forzado y algo difícil de explicar, el discurso de la no doble incriminación. Pero ahí hay que tener, por cierto, muchísimo cuidado, pero como notamos todos y todas, ese va a ser un tema, voy a usar comillas, para los comentaristas de tribunales, ¿no? Va a tener sí, muy... no, es complicadísimo. Yo no sé cómo se va a explicarlo, pero nos vamos a tener que complicar. Ahí nos Ahora, tendremos, pero es curioso, ¿no? Estos temas procesales que a nosotros nos apasionan, la mayoría de colegas periodistas están en la onda de un psicosocial que no ha funcionado mucho, ¿no? Que es, ya viene Toledo y va a contarlo todo, digo, sobre su caso, porque ¿qué cosa más va a contar? El hombre Sí, dejó de ser presidente del Perú en 2006. Estamos 2023, ¿no? ¿Qué más va a contar? además que va a contar que modifique la historia. Pero claro, eventualmente Toledo puede tener más historias de corrupción que lo involucren a él y no lo sabemos. Y claro, eso eventualmente se expanda hacia otros corruptores. Todo bien, la matriz de la historia ya está clara. Creo que en términos institucionales, el caso Toledo, de varias formas, termina con su llegada al Perú, la instalación del juicio. Yo no creo, claro que es una opinión estrictamente personal, los tribunales tienen que dar la oportunidad de defenderse, pero no veo una probabilidad de absolución y no creo que decirlo indique que los tribunales peruanos están predeterminados. Lo que pasa es que es un caso muy fuerte. Es un caso muy Ahora, fuerte. es un caso muy fuerte, muy, muy probado además. Ahora, el caso Castillo, hablando de... Hay dos grandes rubros. Uno, el delito de rebelión, que se está encaminado, y el otro rubro es los casos de corrupción que comienzan ya a formalizarse con sus cómplices, etc. La ventaja de juzgar a alguien en la Corte Suprema es que los procesos son mucho más rápidos. A ver, para empezar, la fiscal tiene que acusar, punto. Ya no hay investigación preparatoria. Está terminada. Entonces, ¿en cuánto tiempo cree, más o menos por la experiencia del caso de Alberto Fujimori, que Pedro Castillo podría tener una primera resolución, digamos, condenatoria o absoluta, pero una primera sentencia? Bueno, la mala noticia es que sí hay investigación preparatoria, ¿no? Eso es un problema en el lenguaje constitucional y legal que tengamos dos acusaciones. La acusación del Congreso, que en realidad es autorización de pase a preparatoria, porque Así así lo es. dice. Esa es una cosa muy peruana. Y luego la acusación fiscal al final de la preparatoria. Ahora, eh, yo tengo la impresión que el caso Castillo está en la narrativa con un planteado al revés y reprocho eso al Congreso. Y eso ha venido haciendo que la velocidad no sea óptima. El caso Castillo se cuenta al revés. Castillo tiene casos por corrupción de los que se quiso escapar, armando un Claro, golpe que es parte de la narrativa de un intento de asilo que no logró hacer.
¿no? Pero nos quedamos mucho tiempo, esto lo hemos comentado además varias veces, tú y yo y Magusto y más, nos quedamos mucho tiempo discutiendo el golpe, cuando el delito ni siquiera es el golpe, o la rebelión, ¿no es cierto? Y le dejamos muy aplazado el asunto sobre corrupción. Y eso permite que los abogados de Castillo, fuera del país, los argentinos sobre todo, hagan una presentación del caso concentrándose en el procedimiento sobre el golpe. El caso Claro, Castillo se cuenta desde la corrupción. claro, lo que pasa es que se aferran a la palabra alzarse en armas, ¿no? Dicen, el señor no se alzó en armas, no tenía armas. Y eso también está al revés, mira. El acento de la defensa de Castillo está claro, en la cuestión de alzarse en armas, entonces no tenía un fusil en la cámara y entonces eso no es alzarse en armas. En realidad la discusión está, por eso es una mala trampa, pero es imposible no caer en ella, llamar al caso el caso del golpe, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Claro, los penalistas sabemos que el golpe de Estado, como golpe de Estado, era delito en el 19, y así, con ese nombre, golpe. ¿Cierto? Claro. El 24 se cambió el nombre de las cosas, se aumentaron elementos y los golpes de Estado se metieron en el Código Penal cuando tenían componentes de violencia, que los tienen siempre. Pues no hay una forma de cerrar el Congreso si no es a mano militar. Y en este caso, además, está en discusión, la Fiscalía tiene que terminar de aprobarlo, la orden para capturar a la fiscal de la Nación. Entonces, ahí hay una trampa en la que estamos cayendo siempre, ¿verdad? No, no es el golpe. Pero además, el golpe es una historia que levantándola solo levanta al Congreso como víctima. La verdad, esa historia es la otra. Es la historia de la corrupción. Entonces, ¿cuánto tiempo debería tomar? Yo te imagino una preparatoria de un año e imagino que la acusación debería estar al final de este. O sea, a ese nivel, casos en la Suprema, no considerar la importancia del tiempo es un suicidio institucional. Ese caso no debería morar. Y si me lo pregunta Rosa María, el orden correcto para corregir este desorden que hemos generado tendría que ser acusar primero los casos de corrupción y acusar después, sí, definitivamente, porque hacer lo contrario es mantener esa narrativa viciada en que la víctima de esto es el Congreso, en que la corrupción, perdón, se subordina y levantar los supuestos, la discusión vale, los Entonces, problemas de entonces procedimiento va a demorar, derivados de golpes. claro, pero esa etapa entonces va, digamos, hay abundante prueba, hay testigos, hay todo para utilizar puente Tarata, etcétera, para hacerlo más o menos rápido, pero va a ser más de un año, ¿no? Veamos, eso va a En depender. en el caso de rebelión, los actos son sencillísimos, son 24 horas, no tienes que investigar más. A ver, si el caso de rebelión sigue manteniendo la prioridad de nuestra narrativa, las discusiones alrededor de los defectos de procedimiento del Congreso respecto a la verdadera prioridad de normas constitucionales, que son discusiones complejísimas, y la imposibilidad de crear un caso de derecho internacional sobre un golpe de Estado, van a ocupar el primer lugar de la agenda. Y eso es un error. Eso es un error, porque eso alimenta la narrativa formalista de los abogados de Castillo. Digamos, encuentra una sola línea en la última presentación que ha hecho el abogado de Castillo fuera del país sobre corrupción y no la vas a encontrar. No, Toda no, está organizada sobre el procedimiento parlamentario construido al revés. Eso también lo podríamos contar en algún momento, cómo se cuenta la historia constitucional del caso Castillo, y cero sobre Zarratea, los 10 delatores, los documentos que encontraron en la casa de la sobrina, la lista sigue, cero. Entonces, claro, en esa narrativa, nuestra aceleración del caso del golpe alimenta el discurso internacional, el falso discurso internacional sobre un lawfare identitario construido sobre Castillo, claro. una fuerza que sobre Toledo. Y mira cómo se retroalimentan las dos narrativas fuera, y mira qué poco hacemos en nuestra poca manera de estructurar una forma clara de contar las cosas. Bueno, tenemos también que seguir hablando un poquito del golpe. Vamos a ir sobre otros presidentes, solo como pinceladas al final, pero tenemos que entender que ha habido una sucesión constitucional y tenemos una nueva presidenta y yo considero personalmente que va a tener que responder también penalmente una serie de situaciones que están ocurriendo hoy en el Perú, que están así de frescas. Ella se va a mantener a la presidencia, está clarísimo que el Congreso la necesita y ella necesita el Congreso, y en este matrimonio, donde ya ayer formalizaron, digamos, su relación, no hay posibilidad alguna de cambio.
pero sí responder por los 49 muertos con proyectil arma de fuego y también por responder por el proceso de lavado de activos que tiene abierto antes de ser presidenta, donde se van a incluir ahora el delito de financiamiento ilícito de partidos políticos que se constata después de las relaciones con Chimabucú. Entonces, la presidenta actual también, el 2026, el 2025, el día que se vaya, va a tener que responder por asuntos también muy graves, porque si alguien cree que esto queda así, bueno, que se desilusione, ¿no? Porque no va a quedar así, o me equivoco. A ver, yo mantengo contigo la prioridad de los casos de las muertes de las manifestaciones. Creo que hay situaciones gravísimas. Tal vez, en efecto, Santisteban sea el peor ejemplo, un disparo de una bomba lacrimógena en la cabeza a poca distancia, pero son 49, si no 50, los casos que hay que discutir. Y claro, ahí tiene la protección, la presidenta tiene la protección constitucional del 117, que nadie quiere remover de la Constitución. Nadie la quiere tocar. Pero atención que el caso, sobre el caso Shimabukuro, a mí me gusta más decirle, pero hasta ahora no logro instalar la construcción del caso de la libreta amarilla, ¿no? Porque creo que la libreta amarilla es más importante que Shimabukuro. Pero en fin, la libreta amarilla es la que entregó la secretaria de la señora Boluarte. Primero, ahí no tiene ninguna protección constitucional, ¿eh? En junio del 16, el junio del 16, Pablo Sánchez ya dijo, los eventos anteriores a la presidencia no tienen protecciones constitucionales. De modo que ese caso puede avanzar en preliminar, preparatoria, acusación, juicio, condena, y a ver qué hacemos con una presidenta condenada si el caso acelera. Por eso mismo, creo que es un pésimo negocio empaquetar un caso, el primer caso que puede poner en tensión las reglas sobre financiamiento ilegal de campañas, empaquetarlo en el saco de los casos por lavado de activos. Por dos razones. Yo no sé, estoy de acuerdo contigo. Yo dije, ¿por qué lo están metiendo ahí? Esta obsesión. Es una obsesión del fiscal Vela de meter todo en el lavado de activos y así pierde todo. Yo temo que el error produce consecuencias, porque posterga el tiempo de investigación. Claro. O sea, digamos, el caso de por financiamiento ilegal es casi una tautología. Gastaste el dinero, acá están los vouchers, acá está la agenda, acá están las reuniones, acá está Shimabukuro, secretaria, no está tu declaración jurada, ¡chao! En el caso hay fotos, videos, facturas. Listo. Es cortísimo y ahí no se generan los problemas narrativos que se generan en el caso del golpe de Estado. ¿De acuerdo? Al contrario. Entonces, poner un lavado de activos en los protocolos que tiene la Fiscalía es meterlo en ese saco en el que las personas, no importa de qué las acusan, les piden las declaraciones juradas, facturas, gastos, ingresos, lista de bienes comprados, bienes vendidos, desde el año San Quintín hasta el año de Tintín. Entonces, ahí nos pasamos, porque además la oficina de peritaje de la Fiscalía ya dijo que no tiene capacidad para informes, nos pasamos un año esperando el informe de balance de activos. Y entonces ya llegamos al 25, o llegamos al 26. Entonces yo creo que en realidad, si la Fiscalía quiere una muestra de independencia fuerte respecto al Ejecutivo, tiene que desenganchar el caso de financiamiento ilegal de los cargos por lavado de activos. Si existe la posibilidad teórica de que alguno de los donantes de Boluarte sea integrante de alguna economía ilegal, pues bueno, que se investigue, pero de manera separada, porque es otra cosa. Y esos cargos lastran una investigación que podría ser rápida y enérgica. Voy contigo. No es el caso más importante contra Boluarte, pero es el caso que más rápido puede avanzar. Pero porque es objetivísimo. Es un delito autonómico. Entonces, es el primer caso que se puede, digamos, en el que se va a poder aplicar la reforma hecha en 2019. El primer caso. Ya lo metieron en lavado, o sea, ampliaron los tipos en un caso de lavado que viene del 2000, también, claro, también de la campaña, pero incluso es anterior a la campaña porque es la colecta que hacen para pagar la reparación civil de Vladimir Cerrón. Con lo que eso es algo así como meterlo en la maleta más grande que es la última que entra al avión, ¿no? Ahora hay que decirlo, María, hay una segunda razón por la que hacer esa diferencia es importante. Mi impresión es que cuando se hizo la ley del 19 sobre financiamiento ilegal de campañas, todos y todas estaban pensando en Odebrecht, en las grandes constructoras, no en este tipo de casos que están por debajo del radar y que en este caso han quedado sobre la mesa. Construir sobre esa investigación, la de los fondos de campaña de la señora Boluarte, puede permitir notar que necesitamos un sistema de control para esos flujos informales de fondos que se filtran
en el sistema político en esta dimensión. Ahora, Ahí nadie está la mirando. conducta, yo he leído el artículo 20 veces, la conducta calza en el tipo, pero como si lo hubieran descrito para ella. O sea, Sí, sí, es tal cual. exactamente igual lo que ha pasado. El tipo penal está adaptado milimétricamente a la conducta. Mira Ahora, sí, perdón, sí. tenemos que hablar, aunque sea unas pinceladas, de los otros casos, ¿no? Porque el Perú tiene, todos los presidentes en el Perú están presos. Bueno, Alan García está muerto, es verdad. Pero Kuczynski, Humala y Vizcarra. O sea, es la sensación. La última noticia que hemos tenido de Humala es una solicitud de la Procuraduría, pues que no tiene ni pie ni cabeza, que le demanda a Humala $1.300 millones por el caso Gasoducto, que probablemente es uno de los casos más débiles que tiene la Procuraduría, porque ahí no hay nada. Han imputado a 17 personas, a los ministros de esa época, a Nadine Heredia, a Humala, al Papa. No hay nada. Hay un problema, sí, comercial entre Odebrecht y su competidor, pero del Estado peruano no hay nada. Y eso es la única noticia que tenemos sobre los Humala. Y luego el caso, como decíamos, que está en trámite, donde la valla se la han puesto acá al fiscal. De hecho, a ver, pruebe pues que son activos. El juicio. El juicio. Y eso está el juicio oral, empezando, y puede demorar, ese juicio oral podrá demorar pues 4 o 5 años si es que no se quiebra una y otra vez. A ver, el caso de Humala, el juicio va bastante rápido. Están terminando ya las declaraciones de testigos, de modo que vamos a empezar a entrar, o van a empezar a entrar a la revisión de documentos. Eso puede tomar en efecto 6 meses más u 8. De modo que en el caso de Humala, el que está en juicio, es importante por un montón de razones, ¿no? Entre otras porque la regla, o la expansión de la regla sobre lavado de activos, como se le quiera ver en la discusión, se va a comenzar a resolver con esa sentencia. Esa sentencia debería estar lista el próximo año en el segundo semestre, no tan lejos. Claro. No tan lejos. Pero es pues para el 24, ¿no? Para el 24. Sí. En primera instancia. Empezó en el 2014. Claro, y todavía falta la Suprema, la casación estará lista el 25. Obviamente, va a haber casación. Claro, son, digamos, casi 10 años. Ahora, hay que decirlo, Rosa María, nuestros procesos complejos toman en promedio 10 años. De modo que ese está dentro del rango de lo que normalmente pasa. Tal vez no debería pasar tanto, ni tantas veces, ¿no? Pero claro, en los casos por lavado de activos, la Fiscalía, desde mi punto de vista, yo ahora hablo como abogado de la defensa, o abogado que se mueve en el litigio, la Fiscalía está cometiendo un error que es organizarlo con protocolos ciegos, no importa de qué se trata. Entonces, desde mi punto de vista, en lugar de investigarse si hay un evento que causa sospecha y la conexión alrededor de ese evento, la Fiscalía lanza un protocolo, lo lanza siempre, de investigación sobre balance patrimonial, ciegamente, que los atora. Se supone que no se puede salir de pesca, ¿no? Se supone que está prohibida la pesca, pero la Fiscalía pesca y reclama su derecho a pescar, incluso cuando la Suprema le dice que no debe pescar. Pierde la Suprema, insiste en pescar en el caso siguiente. Y lo último que ha pasado, José María, es que la Oficina de Peritajes, este año, en verano, le ha dicho a la Fiscalía de la Nación que no puede recibir más pedidos y que si le van a hacer más pedidos, que un fiscal superior lo autorice, porque ya no tienen capacidad para más. El sistema está saturado. Y eso es en buena parte... No, para que no se entienda la gente que lo digo. El fiscal me puede acusar por cometer un delito, pero no me puede decir, mira, yo sé que no has cometido un delito, pero voy a investigarte a ver qué te encuentro. Eso está prohibido en el derecho penal, prohibido. Y eso está pasando, Y eso es lo que alarga los procesos. Entonces, por lo que toca el caso Humala, porque lo que te están diciendo en el fondo es, no sabemos de qué acusar. Eso es lo que te están diciendo. No tengo idea de qué acusarte, algo te encontraré. Y yo espero que... En el caso de Keiko y de Humala, por lo menos están en proceso y en juicio oral. A ver, ese es el punto. Yo creo que pero el caso de Kuczynski ni siquiera lo han acusado. Ya, ahí hay una raya fuerte que partir. Porque en el caso de Humala y Keiko, en efecto, como acabas de decir, el costo de retraso ya lo pagamos. ¿De acuerdo? Y ahora lo que nos queda es abordar la decisión. El caso de Keiko todavía no ha comenzado en juicio, porque en intermedia yo perdí la cuenta, pero conté más de 10 observaciones del juzgado hacia la acusación.
El caso de Keiko debe comenzar a finales de este año y ese Claro. juicio, ciento y pico No, declarados, está en acusación, tienes razón, está en acusación. la El otro es acusación, el tema. por eso, el juicio debe comenzar a finales de este año y ese es un juicio que está programado para 2 años, va a tener un programa de 2 años Mínimo. por lo menos, sí. De modo que ahí el costo de la demora ya lo hemos pagado. El tema es desenganchar el sistema de esa demora y eso significa reconocer con honestidad qué casos funcionan y qué casos no funcionan. Y hacer un corte de gestión rápido, como, digamos, perdóname la comparación, pero como se hace en una empresa cuando asume un gerente nuevo, ¿verdad? ¿Qué Claro. tengo, qué vale y qué no vale? Entonces, Ya, yo pero creo mira, que hay cosas en eso, en este drama, que son inaceptables. O sea, no puede salir el fiscal Vela a amenazar al juez San Martín, a impugnar su capacidad como juez ante la Junta Nacional de Justicia para que resuelva a favor de lo que él quiere, en un acto de intimidación manifiesta. sí, yo Ha sido creo un, que es- ha sido un escándalo la conducta y nadie dice nada. honestamente, bueno, tú sabes que yo he respaldado a Rafael Vela muchísimas Yo veces, también, pero eso es pero inaceptable. yo creo que eso no lo debió hacer. Además, todos y todas advertimos en medios que lo estaba haciendo por gusto, porque si uno conoce la trayectoria de la Suprema, uno anticipaba, y lo anticipamos desde varias voces, que la Suprema iba a fallar en el caso Humala como falló, lo iba a derivar el resultado del juicio. O sea, eso era totalmente predecible. Entonces, la exhibición, bueno, pues no le encontré sentido, ¿eh? Y yo creo que ese fue un error. ¿Sabes qué, Rosa María? Creo que nos falta aprender institucionalmente a reconocer errores y retroceder. Digamos, junto a esto que es un error flagrante, está en lo de la fiscal de la Nación. Hemos respaldado desde nuestros espacios muchísimo lo que ha hecho en el caso Castillo, pero el modo en que organizó los cambios y reemplazos y el modo en que desatendió las protestas de gente como Víctor Cubas Villanueva respecto a ellos, un no poder decir, lo siento, lo estoy haciendo mal, es un error que se arrastra. Esta cuestión de las tesis, Rosa María, no es una broma. Digamos, que se le pierdan a las peruanas, me tiene sin cuidado, esa universidad está intervenida, no fue certificada, está en reorganización, pero que la fiscal de la Nación no las publique, me parece un error. Yo creo que tendría que publicarlas ella, señores. Acá están mis tesis. Esto es lo que yo escribí. Ahora te hago el comentario como también, como abogado de litigio, ¿tú tienes idea de la importancia que sería para los que litigamos tener entre nuestras fuentes de referencias la opinión de la fiscal de la Nación sobre el tema A o el tema B y poder citarla? Digamos, hay que hacerse cargo de lo que significa una tesis cuando uno tiene un cargo de ese tipo. El libro de San Martín es hipercitado, entre otras razones, porque es uno de los más importantes jueces de la Corte Suprema, con los de Prado Es Santallaga. Entonces, lo de la tesis es una paradoja que todavía se puede resolver. Espero que se resuelva. muy bien, hemos dado una peinada así, pero rápida, y como decíamos, por si acaso, a Kuczynski nadie lo ha acusado, por si acaso, ¿ah? En Nadie efecto, lo ha acusado, no tienen de qué acusarlo, porque ahí no hay lavado de activos tampoco. Hubo tráfico de influencias, está prescrito, pero hace años. ese es el problema, ¿no? Kuczynski debió ser siempre un caso de enriquecimiento ilícito y discutirlo en términos de sí aprovechó colateralmente su cargo para que su empresa tuviera beneficios o no. Pero eso era un caso de la Fiscalía de la Nación, no era un caso del sistema anticorrupción. No, y además ya está prescrito. El problema es que, como tú dices, no aceptan que, digamos, que me busco el tipo penal más gravoso, lavado de activos, bestial. Pero ahí pierdo, pues. Es una mala apuesta. ¿Ya? Y al final del día, los casos no le van a resultar a Vela. O sea, ya lo hemos dicho acá 100 veces, cuando esto llegue nuevamente a la Suprema, y la Suprema le diga, usted no ha aprobado, se acabó la historia. Porque no hay lavado, no hay lavado. Para lavado, cualquier estudiante de Derecho que lee el Código Penal entiende que constituye el tipo, y no hay lavado, pues. Pero lamentablemente volvemos al mismo tema, y hace, yo creo que desde 2014 vengo explicando que no hay lavado, vamos a hacer 10 años explicando lo mismo, y no hay lavado, pues, ¿ya? Pero es tan sencillo como, pero es increíble la cantidad de papel, esfuerzo, salarios, todo lo que se gasta desde el Estado para tratar de probar que es lavado, y no es lavado. Nos Terrible. vamos, Rosa María. No vamos. Miren cómo hace el fiscal de Trump en Nueva York. 32 cargos de lo que está en la ley y que él puede probar. No se arriesgaría jamás si es que no lo puede probar. Muy bien.
Gracias al doctor César Azabache por haber estado con nosotros esta mañana. Terminamos así la Semana Gracias, Santa, doctor. la pre-Semana Santa. Les deseamos a todos que tengan una feliz Pascua este domingo y a Abel, por supuesto, que siga disfrutando su cumpleaños el 5 de abril. Ya sabemos cómo celebró el 92, ¿no? Así Estaba es. feliz, estaba en un almuerzo familiar, ¿no? Se fue a dormir la siesta y de repente había un golpe de estado. Pero ya pasó 31 años. 31 golpe de estado. Así es, Rosa María. Nos vemos, Invitar, Abel. invitar Sí. a todos, porque ayer se inauguró aquí en el convento las imágenes, los pasos de la pasión, que está preciosa, así que vengan hoy día, va a estar hasta el día sábado. Ok. Hasta el día sábado está la exposición, es gratis, pueden venir y van a ver unas tallas hermosas de Semana Santa. Los pasos Claro. de la pasión. Normalmente estas imágenes, les recordamos, salen en procesión y son las andas que se preparan, las que ustedes están viendo, las que salen en procesión, pero lamentablemente no se ha podido este año nuevamente, pero pueden venir al convento, entrar gratuitamente y ver todas las imágenes de los pasos de Jesús hacia el Calvario, que es Así es. toda la representación de la Semana Santa. Ujú. Muy bien, Abel. Nos vemos Gracias nuevamente el día lunes. Que tengas una Gracias gran a Pascua todos. y un feliz cumpleaños. Gracias, Rosa María, y gracias a todos por sus saludos en el Facebook y en el YouTube. Nos vemos hasta el día lunes a las 8 de la mañana. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.